Somos herederos de Dios. Diga conmigo, soy heredero de Dios. Dígalo más fuerte como que lo cree. Somos herederos de Dios. Dios nos heredó. Por eso la Biblia habla del testamento, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, porque hay una herencia. Tenemos una herencia eterna, la cual es Cristo. Cristo es nuestra herencia, Cristo es nuestra justicia, Cristo es nuestro todo. En Cristo está la plenitud de Dios, completa. Entonces, que la naturaleza de Cristo se manifieste en nosotros. Esa es la herencia más grande. Ya tenemos la naturaleza de Adán, la naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa. Es la que nos hizo pecar esta mañana. ¿Se recuerda? La que lo hizo pecar ayer, la que nos hizo pecar en la semana, es la naturaleza de Adán. Y el propósito de Dios es que la herencia eterna, que es Cristo, se manifieste en nosotros. Por eso somos cristianos. Por eso vamos a la iglesia seguido. Algunos 2-3 veces por semana, algunos una vez por semana, algunos una vez por año. Que Dios los ayude. Pero el propósito es que Cristo se manifieste en nosotros. Amén. Esa es la herencia. Y todo lo demás, todo lo que nos rodea, todo lo que se nos da, simplemente son medios, herramientas, canales para recibir esa herencia. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces mucha gente confunde los bienes materiales con la herencia de Dios. Nada tiene que ver. Mi casita, pastor, el sueño americano, pastor, mi residencia permanente para ya no tener miedo. Esto, mi novio, mi esposo, un buen esposo, guapo, alto, como decía el pastor ayer. Solo que no lo pidió flaco. Si no, el Señor le da un flaco. No se crea, yo era flaco. Y tenía pelo, pero ya no tengo. Entonces, hermano, hay gente que cree que los bienes materiales es la herencia, que los dones son la herencia. Esos no son la herencia. Las habilidades que tenemos no son la herencia. No es la herencia. Amén. Esas son añadiduras. Diga conmigo, añadiduras. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el propósito de Dios, en mi herencia que es Cristo, Dios me va a suplir todo lo necesario para que esa herencia se manifieste en mí. ¿Cuántos me entienden? Si Dios, hermano, si es necesario que yo tenga habilidad de palabras, Dios me va a abrir la lengua y voy a hablar. Si yo necesito $1 millón, Dios me va a dar $1 millón. Si necesito todo lo que necesite, Dios me lo va a dar. Pero esa no es la herencia. La herencia es Cristo. La herencia es Cristo manifestado en nosotros. ¿Cuánto lo entienden? Para eso vamos a la iglesia. No para presumir nuestro vestido nuevo, o no para que vea el pastor que vine, o no para, ¿sí me entienden? No hay, hermano, ninguna cosa válida sino que Cristo se ha manifestado en nosotros. Primera de Pedro 1:3, mire lo que dice. Primera de Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Escuche bien: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros. Eso es más glorioso que el sueño americano. Esto es más glorioso que el carro nuevo y que la casa nueva. Esto es más grande y poderoso, y más todavía porque estamos hablando de esto. Es muy importante. Segunda de Pedro 1:3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ya se nos dieron todo aquello, hermano, que pertenece a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento. No habla de un conocimiento, hermano, filosófico, mental. Habla de una intimidad. Ginosco es cuando un hombre y una mujer se unen. No puedo hablarle más claro. Es conocer a Cristo, hacerse uno con Él. ¿Me doy a entender? Mediante el conocimiento, o sea, la unión con Cristo, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Por la gloria de quién y la excelencia? De Él. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas.
para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuántos entienden esto? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, habiendo huido del viejo Adán que está en nosotros y que se activa en el mundo y que el diablo lo activa y que trae destrucción y muerte, porque el ladrón vino a robar, matar y destruir, pero Cristo vino a darnos vida. La herencia es Cristo manifestado en nosotros. Eso es ser cristiano. Para eso voy a la iglesia. No es una guerra de denominaciones, de doctrinas. ¿Quién tiene la doctrina? ¿Quién tiene la sana doctrina? ¿Quién tiene la verdad? No está hablando de eso. Está hablando Cristo manifestado en nosotros. ¿Cuántos quieren a Cristo? Esa herencia, hermano, que ya se nos dio, está escrita en su libro. Está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. En su libro están escritas todas aquellas cosas que están siendo formadas en nuestra vida. Solo hay que reclamar esa herencia. Hermano, tiene que reclamar esa herencia. Hay herencias que se pierden porque nadie las reclama. Viene un mensajero y le dice al que heredó: hay una herencia para ti, reclámala. Y no va, no cree, no quiere ir, y la herencia se pierde. Lo mismo pasa, hermano, con nuestra herencia. Si no la reclamamos, no va a ser de nadie más. Si no reclamamos lo que Dios ya nos dio, se va a perder. ¿Por qué? Porque es única, como usted es único. Es especial como usted es especial. Usted no es copia de nadie. Usted no es un robot, usted no es una bicicleta, no es una vaca, no es un objeto, no es un número. Usted es una persona creada a la imagen y semejanza de Dios, y eso tenemos que saberlo. Dios ya nos la dio. Entonces, hermano, estamos en estos domingos practicando este sistema que aprendimos en casa de oración Ven Pronto de México. ¿Amén? Tengo que darle el crédito. Amén. Hermano, fuimos a Cuernavaca, aprendimos esto con Samuel Núñez y con el hermano Isaac Quintana. De ellos la recibimos. Es un método muy efectivo y se llama LEDCOM. Es un método. LEDCOM, hermanos, son las abreviaturas de leer. Repita conmigo: leer, escribir, declarar, cantar, orar y memorizar la palabra de Dios. Simplemente un método. Y ya hablamos de dos de ellos. ¿Cuántos se acuerdan? De leer la palabra. ¿Cuántos leyeron la palabra? No sea mentiroso. ¿Cuántos leyeron la palabra? Ya bajaron los amén. Leerla, hermano. Es importante leer la palabra. Es necesario leer la palabra. ¿Cómo vamos a reclamar una herencia que no leemos? ¿Cómo sé lo que me pertenece? ¿Cómo sé las cláusulas? ¿Cómo sé mi responsabilidad? No lo sé. Y luego cuando las cosas no salen bien, nos enojamos con Dios, nos enojamos con la iglesia, nos enojamos con el pastor, porque no me salieron bien las cosas o como yo las pensé, porque no leí la palabra. También hablamos de escribir la palabra. ¿Cuántos escribieron la palabra? ¿Cuántos escribieron la palabra? Hasta les dimos un libro. Amén, les encargamos un libro, se los dimos humildemente, pues se los dimos. ¿Quién no tiene libro? Amén, levanta su mano al que no tiene libreta. Hermano, tome nota, y al que no tiene, déle su libro, por ahí están atrás. Amén, y hoy vamos a hablar, hermano, cómo aprender a declarar la palabra y la necesidad de hacerlo. Diga conmigo: la necesidad de declarar la palabra. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Más fuerte, gloria a Dios. Más fuerte, gloria a Dios. Den un aplauso fuerte al Señor. ¿Por qué declaramos la palabra? Porque de ahí proviene nuestra fe. El declarar la palabra produce fe. De ahí viene la fe. De ahí viene la sustancia de la fe. La fe, hermano, es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Yo tengo fe en que mañana va a ser lunes. No necesita fe para eso. Yo tengo fe en que me voy a hacer más viejo. No necesita más fe para eso. La fe no es para eso. Entonces nosotros muchas veces tratamos de entender la fe, de explicar la fe, pero le repito, si podemos entender la fe y explicarla, no es fe. Es razonamiento humano. La fe no tiene explicación, la fe no tiene sentido, solo se cree y punto.
Solo las cosas suceden. Y dice Romanos 10:17, miren lo que dice. Así que la fe es por él. ¿Por el qué? Y si no se habla, ¿qué se va a oír? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No leer solamente. ¿Es bueno leer? Claro que sí. Y ni siquiera escribir. Es bueno escribir. Es necesario escribir. Pero el oír la palabra de Dios, cuando sale de nuestra boca lo que se habla, lo que se declara, produce, hermano, una fuente de fe gloriosa que nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, que nos transforma. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios se acerca creyendo que Él es Dios y que es galardonador de los que le buscan. Y dice Jesús, para el que cree, todo es posible. En una ocasión estaba un muerto de 4 días llamado Lázaro, y Jesús dijo, quiten la piedra del sepulcro. Y Marta se le oponía. Una mujer que no escuchó la palabra de Dios, que estaba muy afanada y turbada en muchos quehaceres, luchando por su sueño americano, por el overtime. Y tanto estrés, y María se sentó a oír al Señor. Cuando llegó la hora de la calamidad, se murió su hermano Lázaro, y Jesús dijo, quiten la piedra. Y Marta dijo, ya hiede, Señor, es de 4 días. Jesús le ha dicho, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. La fe viene por el oír la declaración de la palabra de Dios. Hermano, el declarar la palabra de Dios es como cuando Popeye se come su espinaca. ¿Cuántos vieron alguna vez la caricatura de Popeye? No el pollo Popeye, la caricatura. Un marinero flaquito que comía su espinaca y se transformaba, ¿no? Y golpeaba a Plutus, y volteaba los barcos y los trenes. No está tan errado. La fe, eso hace al pequeño gigante. Mire qué comparación le dice, ¿no? La fe nos transforma. La fe nos fortalece. Hermano, la eternidad es como lo natural, pero acelerado. Si un enfermo se va a sanar en 3 años, el Señor lo sana en un instante. Hay una transformación, hay un aceleramiento. Esa es la eternidad. Y el Espíritu Santo lo que hace es traer la eternidad a la tierra por medio de la fe. Isaías 40:29, apunte por favor. Él da esfuerzo alcanzado. ¿Quién? Dios. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso hace la fe. La fe que viene por el oír la palabra, cuando hay una declaración, cuando abrimos nuestra boca, no solo para chismear, no solo para quejarnos, para hablar la palabra de Dios. Cuando declaramos la palabra de Dios, no nuestra idea, no nuestro concepto, no nuestra queja, no lo que está mal pasando, porque a veces exaltamos más a lo malo que está pasando, y eso se llama alabanza a Satanás. Porque alabanza es decir lo que Dios está haciendo. Alabanza es contar sus maravillas, sus prodigios, sus maravillas. ¿Sí me doy a entender? Pero cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, no nuestros anhelos, no nuestro descontento, la palabra de Dios, algo sucede. Hay fortaleza, hay sanidad, hay fuerza en nosotros, hay una transformación. El hablar la palabra de Dios, el declarar la palabra de Dios, lo que leí, lo que escribí y lo que ahora voy a hablar. ¿Cuántos me entienden? Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Cuántos tienen el mismo espíritu de fe? Solo 2. ¿Cuántos tienen el mismo espíritu de fe? Ya 3. ¿Cuántos tienen el mismo espíritu de fe? 4, 5. Ahí vamos, Señor. Es el mismo espíritu. Conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también
hablamos. Declaramos la palabra. Al hablar la palabra, hermano, sucede algo poderoso. La palabra que sale de nuestra boca es como un misil poderoso que turba el campamento de Satanás. Los demonios tiemblan, no cuando posteamos cosas en el internet, no cuando leemos está bien, cuando escribimos está bien, pero cuando la hablamos, hermano, hay un caos en el campamento de Satanás. Los planes de Satanás contra ti, contra tu familia, se deshacen, se derriten, hermano. Todo lo que Satanás planeó se deshace. Turba al enemigo. Hermano, es tan poderosa la declaración de la palabra. Jesús va por Cesarea de Filipos, un lugar muy, ya le expliqué, un lugar muy, no sé cómo explicarle, muy especial. Era un centro de adoración donde, wow, era tremendo. Y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos dicen que un profeta, un maestro, un filósofo, un buen hombre. Jesús es cool, nos dicen por ahí, ¿no? Y la pregunta la hace personal: ¿quién dices tú que soy yo? ¿Quién declaras tú que soy yo? No que dice tu abuelita, no que dice el predicador de moda, no que dice el pastor. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Aló? Y Pedro abrió su boca. ¿Cuántos dan gloria a Dios por los que abren su boca? Hermano, abre su boca y pone a Cristo en su lugar, en el trono, a la diestra del poder de Dios. Amén. El diablo lo puso bajo sus pies, hermano, y estableció a la iglesia con una declaración llena de poder, de autoridad. La autoridad de Cristo declaró la palabra. Mire Mateo 16:15. Y él les dijo, Jesús les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro. No se sentó en la esquina y se quedó callado. No le contó a todo el mundo su calamidad, lo mal que le está yendo. No. Pedro, hermano, tomó la valentía y respondió Simón Pedro y dijo, diga conmigo, dijo, declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús sorprendió. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres los que... ¿Cuántos me están entendiendo? Hermano, ¿cuántos? Los que declaran la palabra, los que hablan la palabra, los que creen la palabra y sale por su boca. Dice: bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta verdad que has dicho, sobre esta declaración que has dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que atares y desatares, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares será desatado. Ese es el poder de proclamación. Ese es el poder de hablar. Es el poder de declarar la palabra. ¿Cuántos han declarado la palabra últimamente? No sea mentiroso, no se crean. Yo sé que sí. Incluso cuando usted dice Dios mío, se está invocando al Señor. Solo es parte de... Amén. Amén. Entonces, hermano, la declaración de la palabra de Dios, la palabra revelada, lo que leímos, lo que escribimos y ahora lo declaramos. Hay un poder que se suelta en los cielos. Hay un poder glorioso que sucede, hermano. Lo sobrenatural de Dios, los cambios de corazón, la transformación de la mente, es la declaración de la palabra que prepara la victoria antes que ocurra. Jesús no ganó las batallas en la calle, en el sermón del monte. Jesús ya las había ganado antes, en el lugar secreto, porque Él declaraba la palabra de Dios. De hecho, todos los hombres de Dios, todos, absolutamente todos, entendieron. Moisés, ¿cuántos han oído hablar de Moisés? Quiero que se meta en la escena. Cada vez que lea la Biblia, métese en la escena. No la lea como por leerla, métese en la escena. Usted es Moisés.
y está frente al gran, poderoso faraón de Egipto. Y le dice, déjanos ir, porque el pueblo de Dios tiene que ir a celebrarle fiesta a Jehová a 3 días de camino. Y el faraón le dice, vayan solo los hombres, dejen las mujeres. No, iremos todos. Bueno, vayan con las mujeres y dejen los animales y los niños. No, iremos todos. Nunca trató, nunca llegó a un acuerdo con el faraón. Quiero que se meta en la escena. Estamos hablando del faraón. A veces usted le tiene miedo a sus hijos. ¿Cuántos le tienen miedo a sus hijos? ¿Cuántos le tienen miedo a sus hijos? Ay, no se vaya a enojar Pablito. Ay, no se va a enojar Juanita. Espero que no haya dicho el nombre de su hijo. Tenemos miedo. Ese es el faraón. ¿Cuántos entienden? Y él dice, no, iremos todos. Entonces Moisés, hermano, abre su boca y lanza un misil poderoso, el misil de la declaración de la palabra de Dios. ¿Cuántos entienden? Éxodo 10:25. Quiero que entienda este concepto. Moisés respondió, diga conmigo, respondió. Dígalo más fuerte, respondió. Habló, pronunció, declaró, tú también nos darás sacrificios y holocaustos. Está hablándole al faraón de Egipto. ¡Qué locura! No solo iremos todos, sino que tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán, también nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Y sucedió. Al rey de Egipto, al diablo, le dijo, vas a dejar ir a los hombres, a las mujeres, a mis hijos, a mis animales y todo lo que tenemos. Vamos a servir todos a Dios, y no solo eso, tú nos vas a dar para que celebremos fiesta a Jehová. ¿Quién lo diría? Un tartamudo, un empleado pastor, porque ni siquiera eran dueñas las ovejas de él. Pero con un poder tan glorioso que es la palabra de Dios. Hermano, al declarar la palabra de Dios ante el faraón lleno de ira, esa palabra es más grande que el faraón. La palabra de Dios es más grande que el presidente. La palabra de Dios es más grande que la enfermedad. La palabra de Dios es más grande que el diablo. Pero hay que declararla. ¿Cuántos entienden? Para que se haga efectiva hay que hablarla. Hay que hablarla. A veces maldecimos a nuestros hijos. Tú nunca vas a cambiar. Tú no sirves para nada. Tú esto. Y maldecimos a la gente en vez de pronunciar la palabra de Dios. La palabra de Cristo abunde en nuestros corazones, hablando entre vosotros con himnos, cánticos espirituales, acción de gracia. Hermano, eso cambia el ambiente, eso lo cambia todo. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos entienden? Abraham, el padre de la fe, sale de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia. Por una orden de Dios, un llamado de Dios, él sale hacia la tierra prometida. Y en el trayecto sucedieron muchas cosas. Era un trato de Dios con Abraham. Primero le quita, ven, las cosas más importantes, no sucedió muchas cosas, pero una de las cosas más importantes, le quitó a su sobrino Lot. Se lo arrancó. Lot se fue y puros problemas allá en Sodoma y Gomorra. Después, hermano, le quitó a Ismael, su hijo, de 14 años. Le dijo, despídelo al desierto. ¿Cuántos se atreven a despedir un hijo de 14 años al desierto? De Sonora. Y él sí. Y se traumó tanto que tenía un hijo legítimo, tiene un hijo legítimo llamado Isaac, que es el de la promesa, pero se esconde porque puro trauma, rechazo, dolor, sufrimiento, angustia, prueba de Dios, y la gente se cansa. ¿Cuántos están cansados? Aunque no diga amén, está cansado. Abraham se cansa y se va a vivir a Gerar, tierra de los filisteos. El padre de la fe viviendo en Gerar.
con su hijo, hermano, cuidándolo, que no se lo vaya a quitar Dios. Así andamos nosotros, que Dios no nos pida a lo que estamos ligados. Pero hay un plan de Dios, diga conmigo, hay un plan de Dios ya establecido. Y pasan muchos años y Dios le dice a Abraham: Abraham, ¿somos o no? Sí, Señor. Bueno, ve y me matas a tu hijo. A tu hijo que amas, me lo llevas a un monte donde yo te diré. ¿Quién haría eso? ¿Quién haría eso? Abraham sí. Entonces sí queremos la bendición de Abraham. Sí queremos que Dios nos dé la herencia, pero no queremos hacer nada, hermano. No queremos dejar ni el sillón. No queremos dejar de mover el dedo. Y no hablemos de los vicios, adicciones. No hablemos, hermano, de la incredulidad. No hablemos del negativismo. 22:1 de Génesis. Aconteció después de estas cosas. ¿Qué cosas? Pues todo lo que le había pasado a Abraham, que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermano, esto está pesado. Esto está fuerte. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, e Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto. Se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Aparentemente todo bien, pero al tercer día, algo sucede en el tercer día. Hay una revelación gloriosa de Jesucristo. Al tercer día fuimos redimidos. Al tercer día Jesús se levantó de la tumba. Al tercer día Dios cumplió sus promesas. Al tercer día, hermano, algo sucedió. Hay mucha gente que no tiene esta revelación del tercer día. No tiene una revelación de Cristo. Él tuvo esta revelación de Cristo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Tal vez Abraham leía la palabra. Tal vez la escribió. Digo, pues estamos hablando del tema, amén. Amén. Oyó a Dios, se levantó, caminó, pero no iba solo. Llevaba un asno y llevaba 2 criados. Y Dios no te quiere ni con tu asno ni con tus 2 criados. Dios te quiere a ti. Dios quiere tu corazón. Y muchas veces hay cosas, hermano, que nos motivan. Hay cosas que nos mueven, que no es Dios, que no es el obedecer a Dios. Somos codependientes de los demás. No se sienta mal Abraham también, hasta que tuvo esta revelación a los 3 días. Como la revelación de Pedro. Bienaventurado es Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres Abraham, porque al tercer día tuviste una revelación de Jesucristo, un encuentro con Jesucristo, y eso cambió todo. La gente no cambia, no cambiamos hasta que no tengamos esa revelación de Cristo. Y mire lo que dice el 22:5. Entonces dijo Abraham. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Lea su Biblia, hermano. ¿Qué hizo Abraham? Dijo. Diga conmigo, dijo. Diga, dijo. Declaró. Y dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí, ponga atención. Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. ¿Y qué más? Y volveremos a vosotros. Quiero que entienda el poder de la declaración. Dios le estaba pidiendo al muchacho que lo matara, y él tuvo una revelación de Jesucristo y dijo: Dios no me quiere matar. Esta breve tribulación momentánea me está formando, porque Dios quiere ser mi amigo. Por tanto, él declaró la palabra y le dijo a sus criados, le dijo: quédense aquí, porque yo y el muchacho iremos y luego volveremos, adoraremos y luego volveremos. Es una declaración de fe. No sacó su teléfono y comenzó a chatear en el Facebook, en el TikTok. Qué calamidad es ser cristiano. Mira lo que me está pidiendo Dios. Abrió su boca y declaró la palabra. Esta declaración que hizo Abraham obtuvo la fe para ser el padre de la fe, hermano. Y aunque tenía miedo, tal vez, aunque le dolía su corazón, cuando su hijo le preguntó: Padre, miro todo lo necesario para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Isaac era un muchacho, casi 30 años. No era un niño. Que tu hijo te pregunte: papá, ¿y el cordero? Tú eres el cordero.
wow, lo transformó. La declaración de fe. Aunque sea doloroso lo que estamos pasando, aunque no entendamos, aunque sea confuso, la victoria es nuestra. La victoria ya Dios nos la dio. La victoria en su palabra tiene que ser declarada. Por eso es importante abrir tus labios y hablar su palabra. David había hecho uno de los pecados más horribles que ni un inconverso puede hacer. Llegó a asesinar a un amigo por quitarle a su mujer. Ni siquiera por quitarle a su mujer, por tapar usted sabe, asesino, adúltero, qué cosas tan terribles. Y sin embargo, vivía muy campante él, criticando a los demás. Me agacho porque no hay que estar hablando de usted. Hasta que Natán le dijo, hey, hay uno que anda haciendo eso que él estaba haciendo. Y se llenó de ira y dijo, ese es digno de muerte. Y dijo, ¿eres tú? Y ¡fum!, le saca todo su currículum. Y era él. Y tuvo, hermano, esa reacción. Y escribe el Salmo 51, pidiendo perdón. Pero escúcheme bien, no es lo mismo pedir perdón que recibir el perdón. En el Salmo 51 pide perdón. Ten piedad de mí, oh Señor, conforme a tus riquezas, conforme a tu gracia, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones, he pecado contra ti, lávame más y más de mi maldad. Pero mucha gente que se queda ahí, pero no recibe el perdón. Hasta que escribe el Salmo 32. Y la palabra se hace realidad. Y él expone, declara la palabra y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre al cual Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día se convirtió mi verdor en sequedades de verano. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando él habló, cuando él declaró la palabra se hizo viva y vino el perdón de Dios. Por eso muchas veces estamos llenos de culpa, llenos de complejos, llenos de heridas, porque tenemos la boca cerrada y no hablamos la palabra de Dios que leímos y escribimos. ¿Cuántos entienden? Creí, por lo tanto hablé. Hermano, cuando nosotros declaramos la palabra de Dios, el enemigo huye, se va. Leer la palabra es bueno, escribirla, hermano, también es bueno, es necesario. Pero cuando la declaramos, el campamento del enemigo se turba. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Está listo? Yo voy a terminar. Lo que mató a Goliat no fue el brazo poderoso de David. David no tenía un brazo poderoso. David, dice su palabra, no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Hermano, lo que mató al gigante Goliat no fue la habilidad de David con la honda. No fue eso. No es la imposición de manos. No es ni siquiera orar mucho. No malentiendan. Yo no voy a orar, pastor. No, ore. No fue leer la palabra, ni escribirla. Lo que mató a Goliat fue algo más poderoso. ¿Sí me doy a entender? No fue la piedra lisa del arroyo. Una vez oí una prédica de las piedras lisas del arroyo. Hay alguien más grande que las piedras lisas del arroyo. Su nombre es Cristo. Cristo, hermano, es el más grande de todo. Escúcheme bien. Las personas tenemos una protección de Dios que habla de esa protección de frente y de su cerebro. Está muy protegida. Aquí es blando y aquí es blando. Aquí es muy duro. Una persona no muere, o es muy difícil que muera de una pedrada, y más si es un gigante.
Entonces la pedrada de David solo desmayó al gigante. Cuando lo desmayó, cayó de frente, honrando y dando gloria a Dios, porque los gigantes dan gloria a Dios aunque no quieran. Toda lengua va a confesar, toda rodilla se va a doblegar ante Jesús. Eso no lo discutimos. Cae el gigante y David corre y agarra la misma espada del gigante y le corta la cabeza. Si David no le corta la cabeza al gigante, ese gigante se hubiera despertado y le hubiera dado una zarandeada. Al gigante hay que matarlo. Pero no fue, hermano, ni la piedra, no fue ni siquiera la espada de Jehová, de Goliat, que David no trae espada. Lo que mató al gigante fue la roca que David lanzó con su boca. Cuando David exclamó, abrió su boca mucho antes de la batalla, Dios le dio la victoria. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos entienden? Hermano, por 40 días es un lapso de tiempo simbólico en Dios. 40 días de lluvia, hermano. 40 días, 40 años en el desierto. El número 40, pero no voy a hablar de eso. El gigante Goliat atemorizaba al ejército más poderoso de la tierra. Los tenía temblando. El gigante estaba bien armado, bien entrenado para matar, maldiciendo a Israel, avergonzando el nombre de Dios. Así como en nuestras vidas hay muchos gigantes que nos tienen atemorizados. Qué silencio. ¿Será que se fueron los hermanos? No aguantaron. Les dio sueño. 40 días. Una vida miserable de los soldados, de los guerreros de Israel. Hermano, qué blasfemia. Y el gigante salía y lo retaba si su Dios es verdadero, si su Dios es el verdadero. Y David, hermano, un jovencito, güerito, pequeñito, con su zurrón, con sus piedritas, con una honda. Parece que el combate era injusto. Peso completo contra peso pluma. No, pues las apuestas se fueron a favor de Goliat. Pero David tenía un arma poderosa, y es la arma que usted y yo tenemos en esta noche, muchas veces guardada, muchas veces malentendida, muchas veces arrinconada, y el enemigo comiendo tu casa, el enemigo destruyendo a tus hijos, el enemigo destruyendo tu vida, el enemigo burlándose y haciendo blasfemar a Dios, el enemigo esclavizándonos y nosotros con el arma guardada. Pero David sacó el arma poderosa que traía en su boca. ¿Cuántos entienden lo que les digo? Abre su boca y declara la palabra, hermano. Póngame atención, tal vez David tenía miedo. El miedo es normal. Tal vez David tenía duda. La duda también es normal. Pero la fe contrarresta y triunfa sobre el miedo, sobre la duda, el hacer la palabra, el declararla. ¿Cuántos se entienden? Entonces viene el gigante Goliat y comienza a maldecir otra vez. Querer intimidar a David. Y el enemigo intimida a los que no conocen la palabra. Le repito, el enemigo intimida, confunde, llena de miedo, de desánimo a los que no conocen la palabra. Pero los que conocen la palabra de Dios conocen a Jesús. Conocen que aquel que los llamó es fiel para guardarlos y usan su arma, abren su boca para declarar la bendita palabra de Dios. Los cielos y la tierra fueron hechos por su palabra. La palabra de Dios no necesita materia prima, no necesita otra cosa. La palabra de Dios hace las cosas que no son como que fueran. La palabra, la declaración, el arma más poderosa. El arma secreta que no todos conocen, su boca, su lengua. La declaración de la palabra de Dios es algo que el enemigo teme, es algo que el enemigo tiene miedo. Déjalo postear algunas cosas ahí en el internet. Déjalo que comparta algunos predicadorcillos de moda. Pero cuando usted abre su boca y comienza a predicar a sí mismo, a mencionar la palabra de Dios, algo sucede. 1 Samuel 17:45, miren lo que dice. Entonces dijo David al filisteo, ¿qué hizo David? A ver, hermano, ¿qué hizo David?
Dijo, declaró, abrió su boca, no se cayó, creyó, por lo tanto habló la palabra de Dios. Y dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Cristo vivo. Vete de mi casa, vete de mis hijos, vete de mi trabajo, vete. Cuando usted habla la palabra, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, escúcheme bien, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. ¿Qué ser humano común y corriente puede creer eso? Un chaparrito chiquito, jovencito, matando con un hombre de guerra de 7 pies de alto, más de 7 pies. ¡Qué locura! Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada, con lanza, con estrategia, con obras de la carne, con cosas para entretener. No, porque de Jehová es la batalla, Él los entregará en nuestras manos. Con ese amén, casi llego al espacio. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Hay una roca más grande que toda la roca. Su nombre es Cristo. Esa roca que miró Daniel cortada sin mano de hombre es la que destruirá a la gran estatua que vio el rey Nabucodonosor. Que hermanos, son los reinos perversos del mundo. El verbo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La palabra viva. Hermano, la palabra se hace viva cuando la hablamos. Hermano, el gigante muere adorando a Dios. El gigante representa a Satanás, al cual muchas veces ya nos acostumbramos. Es que es mi dolor. No es tu dolor. Te acostumbraste a él, pero no es tu dolor. Es que es mi enfermedad, es mi diabetes. No, es la diabetes que me está atacando, pero no es mi diabetes, no es mi situación. ¿Sí me entienden? ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos quieren sacar esa arma? ¿Cuántos quieren sacar esa arma? Hermano, ese gigante, tal vez la maldición que cargamos, maldiciones generacionales de pobreza. Hay familias de mentirosos. Mentiroso el abuelo, el hijo, el nieto, bien mentirosos. Hasta ellos mismos se creen las mentiras. De iniquidad, de maldad. Representa la derrota. Traemos un espíritu de derrota. El espíritu de no se puede. El espíritu de pobrecito. El espíritu de conmiseración. El Señor reprenda al diablo. El espíritu de vergüenza. ¿Vergüenza? ¿Cuál vergüenza? Yo no soy cola, soy cabeza en Cristo Jesús. Diga el pobre, rico soy. Diga el débil, fuerte soy. Hermano, maldiciones de pecado, de sufrimiento crónico, de dolor, de mediocridad, de más o menos. Ay, la llevo. Hermano, antes del enfrentamiento físico, David ya había obtenido la victoria en el mundo espiritual antes que fuese ganado en lo físico. Él la ganó declarando la palabra, lo que iba a suceder. Escúchame bien, no le estoy hablando de la prosperidad, no le estoy hablando de decláralo y recíbelo, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que usted toma la palabra de Dios, el contexto de la palabra de Dios, lo que Dios quiere decir, lo que Dios está diciendo, y yo lo hago real cuando abro mi boca. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me doy a entender? ¿Cuántos me entienden?
como esquinas labradas, como las de un palacio, serán nuestras hijas. Y como árboles crecidos en su juventud, serán nuestros hijos, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Si me doy a entender, me castigó gravemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y aunque afligido yo, y aunque muy necesitado esté, Jehová pensará en mí. Él es mi escudo, mi libertador, mi mano derecha. El sol no me calentará. ¿Cuántos entienden? Declaración de la palabra. Y Él mismo nos insta, Él mismo espera, Él mismo nos empuja, nos acorrala muchas veces para que abramos nuestra boca. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si pones a Jesús en primer lugar como tu Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó a los muertos, serás salvo, serás rescatado, serás ayudado. Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú me vas a ayudar, tú me vas a multiplicar, Señor, tú me vas a guardar. ¿Sí me doy a entender? Declararla. Él nos insta. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Ay, es que me siento indigno delante de Dios. Arrepiéntete, pídele perdón y sigue caminando. Es que cuando era niño me avergonzaron en público y por eso tengo vergüenza de hablar en público. Es que he cometido pecados, pastor, que usted no tiene idea. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es que estoy pasando por escasez. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Señor, tú prometiste en tu palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Es la palabra de Dios sobre mis hijos, es la palabra de Dios sobre mi vida. Yo soy quien borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Ni siquiera tiene que ver contigo y conmigo, es Él. Y a veces nos sentimos mejor que Dios. Ay, Dios, no puedes conmigo. Uy, si vieras qué malo que soy. Por favor, no se adorne. No hay nada que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda erradicar. Y el Señor dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El que se acuerda de tus pecados es Satanás, es el acusador de nuestras almas y nos acusa de día y de noche. Pero hay de aquel que le crea, se convierta en su esclavo. Yo creo en la gracia de Dios. Yo creo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo creo que si alguno está en Cristo, póngase de pie, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Dice: no me acordaré de sus pecados. Y el Señor dice, escúcheme bien, hazme recordar. Si usted logra entender esto, usted ya la hizo. Hazme recordar. Háblame mis promesas que te di. Recuérdame lo que prometí. Abre tu boca y dime lo que prometí, lo que yo dije que haría. No importa la adversidad, hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Habla tú. Expón. Di. Proclama. Declara la palabra sobre tu vida. No estoy hablando de repetir algo. ¿Sí me doy a entender?
No hablo de leerla solo por leerla. No hablo de leer la palabra para entenderla, que Dios me dice. Y no hablo de escribirla solo copiar lo que leí. No, hablo de qué entendí yo en esa palabra, que Dios me habló. Eso hablo de escribir. Y declarar no hablo solo repetirla. Es qué produce, qué fe, qué se está levantando en mí. Y dice el Señor, hazme recordar, habla tú. ¿Cuántos me entienden? ¿Cuántos me entienden? Hablo de un fruto, hablo de una herencia que Dios está desesperado por hacerla real. Declara la palabra sobre tu vida. ¿Qué palabra si no lee? ¿Qué palabra si sabemos más lo que dice Univisión de las mentiras? Ellos provocan caos para vender, hermano. Nuestras noticias no son las de Univisión ni de Telemundo. Nuestras noticias vienen del cielo directamente a través del Espíritu Santo. En la palabra que ha sido revelada está ahí, hermano. Pero hay que hablarla. ¿Cuántos se entienden? Declarar la palabra sobre tu vida, sobre tu matrimonio. ¿Cómo está tu matrimonio? Sobre tus hijos, sobre tus familiares, sobre tu iglesia, sobre tu comunidad, sobre el plan de Dios para tu vida, sobre tu llamado, el llamado en Dios, el que Dios te llamó, pero por cobardía o por cualquier razón no se está haciendo. Ministerios que Dios ha dado. Leerla, escribirla, pero declararla. Sobre la enfermedad. Hay gente que está acostumbrada a la enfermedad y Dios no quiere esa enfermedad para ti. Pastor, si la declaro, la enfermedad se va a ir. Yo no estoy diciendo eso. Yo no soy Dios, pero hay un Dios que todo lo puede, que para el que cree todo es posible, que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, transforma los desiertos en manantiales de vida, transforma la amargura, bendito Espíritu de Dios, en alegría y en gozo. La tristeza la transforma, toda situación adversa, la escasez, la iniquidad y todo aquello que se levanta para estorbar el plan de Dios en su palabra, el plan perfecto de Dios. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Abre tus labios. Hermano, ¿qué verso te sabes? Comienza a hablarlo. Sí, Señor. Hermano, comienza a hablarlo. ¿Qué verso te sabes? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Vamos, vamos. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Espíritu de Dios, ¿qué hemos de ser para ser salvos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Estás pasando escasez. Hay un pecado que te atormenta y que no lo puedes dejar. Él vino a dar libertad a los cautivos. Estás lleno de culpa. Recibe el perdón de Dios. Declara la palabra. Hermano, por favor, abra sus labios y comience a declarar su palabra. No solo aquí, a declarar su palabra. No solo aquí, sino es un comenzar. Es un iniciar de ser guiados por su palabra. Cosas que ojo no vio. Declara la palabra.
Ezequiel está en un valle de huesos secos. Secos. No hay esperanza. Cosas que nadie Y el Señor le dice: profetiza sobre esos huesos. Y él profetizó y dice: profeticé como me fue mandado. Y cada hueso comenzó a ponerse en su lugar. Eso hace la palabra. Eso hace la declaración de la palabra. Y subió carne, y subieron tendones, y subió piel. Era un gran ejército, Señor, pero estaba muerto. Abre tus labios, le dice el Señor, y di al Espíritu en los cuatro vientos: Espíritu, ven. Ven, Espíritu, llena estos huesos. Y se levantó, y fue un gran ejército. Esos huesos, le dice el Señor, en la mente de mi pueblo, en la mente de mi pueblo, que ha perdido la esperanza, que ya no tienen fe, que el enemigo los ha secado, los ha destruido, y están ahí en ese valle de la decisión. Pero en esta noche vamos a romper toda maldición. En esta noche vamos a darle en la cabeza a Goliat. Vamos a destruir el gigante, el que ha venido contra tus hijos, el que ha venido contra tu familia, el que ha venido contra tu vida, el que te enfría el corazón, el que te ha robado la fe, el que te ha robado la paz, el que te ha robado el gozo. Hoy el arma más poderosa se destapa, y es la declaración de la palabra de Dios. Escrito está, escrito está.